Muy buenos días, hermanos, hermanas. El día de hoy quiero hablar sobre el apóstol Juan, que es conocido como el apóstol del amor. Interesante la vida que tuvo el apóstol Juan. Esta imagen que ves aquí atrás es de la isla de Patmos. Es una isla griega donde fue confinado una buena parte de su vida Juan a vivir en este lugar, en el exilio. Algunos pueden decir, pues qué bonito exilio. Bueno, era muy diferente en ese tiempo. No era turístico, no era un lugar turístico. Es como si el día de hoy mandaran a alguien a las Islas Marías, ¿no? Bueno, ahorita ya es turístico, pero antes no lo era. Ahí lo mandaron para que no siguiera predicando y ahí lo tuvieron mucho tiempo. Y ahí fue donde precisamente tuvo la revelación del libro del Apocalipsis. Y ahorita vamos a hablar más al respecto, pero quisiera concentrarme sobre la vida del apóstol Juan. Y seguido, cuando hablamos de Juan, hablamos de amor, especialmente en la parte final de su vida, y define el amor de Dios como que manda a su único hijo, y Jesucristo se convierte en la definición verdadera del amor, un amor que todo lo sacrifica, el amor que todo lo da, y Juan se convierte en el apóstol del amor. Recordemos que es precisamente en el libro de Juan donde encontramos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ese es un pasaje que leemos y mencionamos a nuevos creyentes todo el tiempo. La verdad es que cuando tú lees las cartas que escribió el apóstol Juan, por algo se le define como el apóstol del amor, pero si estudiamos toda su vida, uno pensaría, no, pues es que Juan la llevó muy padre, ¿no? Tuvo una vida intranquila, por eso habla del amor. Bueno, la verdad es que Juan no tuvo precisamente una vida muy tranquila. A él lo hirvieron en vida, lo metieron en una cacerola con aceite hirviendo por parte de los romanos, precisamente para matarlo. A él no lo crucificaron, a él prefirieron hervirlo, como las carnitas, algo así. Pero cosa interesante, Juan no murió. Y como no se murió, entonces lo mandaron a esa isla para que muriera ahí, aunque no murió en este lugar, pero sí pasó muchos años. Entonces, no tuvo la vida más agradable que podríamos decir. Te digo, muchos con que nos hagan feo, no nos saluda el pastor, nos queremos ir de la iglesia, que nos lo encontramos en la calle y no nos habla. Tal vez porque no nos vio, pero ya nos queremos ir. ¿Sí? Y mira, Juan, todo lo que pasó y todavía sigue hablando acerca del amor. Pero bueno, si recordamos, el libro de los Hechos se nos habla acerca de Juan. Se lo mencionan en Hechos 2 y también lo encontramos a él como si estuviera en tercer lugar dentro del libro de los Hechos. Y mucho tiene que ver porque su hermano mayor, Santiago, a él lo ponen primero, pero eso era parte de la cultura de ese tiempo de cualquier manera. Y también vemos que Pedro tenía un lugar principal en la iglesia primitiva. Entonces, a Juan siempre lo vemos como en un tercer lugar cuando estamos leyendo el libro de los Hechos. Y también vemos que con el tiempo Juan en realidad sobrepasa el ministerio de su hermano Santiago. Y la razón de esto es porque Santiago en realidad tuvo un ministerio muy corto. Él fue martirizado en una etapa inicial de su vida y el ministerio de Juan fue mucho más longevo. Él murió en el año 98 después de Cristo, cuando él ya estaba llegando para los 100 años de edad y escribió acerca de Jesús en varios libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Juan fue perseguido, aunque nunca fue muerto por la fe, sí fue perseguido y cuando ya estaba llegando a sus 90 años, cuando tenía ya 90 años, o está llegando a los 90, es que lo llevaron prisionero a un campamento en la isla de Patmos, en el cual él no vivió en esas casas bonitas que ves aquí atrás, con room service, ¿verdad?
con paseos en yate. O sea, no, digo, no era turístico en ese tiempo, sino, ¿sabes dónde vivía? En una cueva. Y usaba una roca como almohada. No sé si tú o yo, viviendo en esas circunstancias, todavía sigamos escribiendo acerca del amor de Dios. Pero ahí es precisamente donde se demuestra en dónde están nuestros ojos. No me imagino usar una roca como almohada. La verdad es que siempre mi almohada busco que esté suave. Y luego le damos la vuelta durante la noche tratando de acomodarla. Pero imagínate cómo te sentirías tú en tu edad avanzada que te aventaran a un lugar así, a vivir en una cueva y tener que usar rocas de almohada y luego uno piensa y los bichos, y las arañas y alacranes y serpientes. Oye, en una cueva muchos animales buscan refugio. La verdad es que, y luego a tu edad avanzada, o sea, imagínate con los achaques, con los dolores y sin una atención médica adecuada, o sea, la verdad es que se necesita el amor de Dios para poder seguir teniendo una perspectiva eterna sobre la vida. Y fue precisamente en este lugar donde él tuvo esa visión del libro de Apocalipsis. La verdad es que eh, cuando vemos los libros que él escribió y vemos cómo se le refiere a él, y hay escritos de contemporáneos de Juan que hicieron comentarios acerca de Juan y lo veían como un ancianito, muy amable. Así es como lo describen. Y sus últimos días no los pasó en esta isla de Patmos, sus últimos días lo pasó en Éfeso. Y él apoyaba y ministraba a la iglesia de Éfeso. Eh, y bueno, la verdad es que la última frase es de las últimas frases. En sus últimos mensajes que él escribió a la iglesia de Éfeso, ¿sabes qué fue lo que les dijo? Ámense los unos a los otros. Mira, y yo pienso que por algo lo dijo. La verdad es que muchas veces, pues vamos a la iglesia, pero no nos amamos los unos a los otros. Amamos a algunos y a los otros no. No voy a decir que se les odia, pero no a todos se les ama porque hay gente difícil de amar. Tal vez tú te has topado con gente que es difícil de amar. Mira, por algo Juan dijo, ámense los unos a los otros. Y también Jesús, su oración decía que fuéramos uno, así como él y el Padre eran uno. Mira, por algo Jesús también eh, clamaba por esto. Y la verdad es que cuando nosotros leemos acerca de la vida de Juan, a veces tenemos la tendencia a pensar en términos de blanco y negro, ¿sí? Cuando vemos a Juan decimos, ¿cómo es posible que este hombre habla acerca del amor, siendo que la vida no fue tan amorosa con él? Acuérdate que los primeros cristianos sufrieron mucha persecución y yo le doy gracias a Dios que en México no hay este tipo de persecución, que nos podemos reunir libremente en este país, podemos alabar a Dios, no necesitamos escondernos en una cueva. Pero hay unos pasajes que me gustaría hablar acerca de la vida de Juan, que los encontramos en Marcos 9:38 a 41 y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra vosotros, por vosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Te puedes imaginar a Juan en este pasaje? No estamos hablando del apóstol del amor, estaba muy lejos de ser el apóstol del amor en ese momento cuando caminaba con Jesús. Vemos algo interesante de lo que está pasando en este pasaje, en el cual vemos que como que hay celo, ¿verdad? Y todavía no entiende el ministerio de Jesús. Y acuérdate que hubo tiempo en que Jesús como que tenía que ser muy paciente con ellos, así como es muy paciente contigo.
Sí, y conmigo, luego decimos, ay Jesús, mira qué preguntas tan insensatas le hacían sus discípulos, qué comentarios, y la verdad es que tú y yo no somos muy diferentes de ellos. Y vemos en este pasaje que le están diciendo, mira señores, que ¿por qué? ¿Y por qué? O sea, y lo conocemos. O sea, ¿por qué estás usando tu nombre? O sea, ya estamos peleando la franquicia, ¿verdad? Peleando la franquicia. Señor, él no tiene la franquicia. Él no ha pagado el precio de caminar contigo. Él no viene con nosotros, ni nos sigue, ni ha escuchado, ni ha asistido a la escuela de Jesús. No es parte de nuestro grupito, ¿sí? Se lo prohibimos. Y Jesús, muy paciente con ellos, les dice, no se lo prohíban, ¿verdad? Pero vemos muy interesantes, cosas muy interesantes en la vida del apóstol Juan. Les molestaba que este hombre no había asistido a la Universidad de Cristo, a la Escuela Teológica de Cristo, por 3 años. Señor, ya tenemos 3 años en tu escuela. Así que como no sabemos ni dónde es, ni cómo es que escuchó de Jesús, no sabemos si a lo mejor va a enseñar por ahí cosas que no son correctas, porque no ha caminado contigo. Pero sin duda Jesús sí le conocía porque dijo, no, no se lo prohíban. Y yo me imagino que debe de haber habido algo de celo, como diciendo, Señor, ya nos quieren clonar, ¿sí? Nosotros somos la única iglesia buena, nosotros somos los únicos discípulos verdaderos, ¿sí? Entonces como que surgió un poco de celo con esta persona, que estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús y predicando el nombre de Jesús, ¿sí? Y Juan simplemente le dice, lo detuvimos. Y todo va y se lo cuenta a Jesús, acusándolo. Va acusándolo con Jesús. O sea, si ves que era un hombre muy completamente diferente a ser el apóstol del amor, y sin embargo llegó a ser el apóstol del amor, y si Dios pudo hacer eso con Juan, también lo puede hacer contigo. Así que van con celos y lo acusan, ¿sí? Porque no estaba preparado según ellos, porque no era de su grupo, porque no es parte de nuestra denominación, no es parte de nuestro movimiento, ¿sí? Yo no sé por qué somos así los seres humanos, pero aquí vemos a este comportamiento de parte de Juan. No está autorizado, quién le dio credenciales, no has tomado los cursos. Esa es la vista que tiene Juan en este momento. Y Jesús que le dice, no lo detengan, ¿sí? Porque el ministerio no termina contigo. Va mucho más allá de ti, de lo que tú ves, de lo que tú quieres hacer. Dios tiene un plan para ti, pero Dios también tiene planes para otros. Y es cuando a veces decimos, ¿cómo es que Dios puede usar a esa persona? Bueno, lo bueno es que nosotros no podemos ver su corazón. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Y Jesús le dice simplemente que lo dejen. Aquí lo que vemos es que Dios nos llama a nosotros también, pero no todos son llamados a ser ministros. Le voy a llamar profesionales, porque todos podemos ser de tiempo completo. Por eso no dije tiempo completo. Todos podemos servir a Jesús de tiempo completo en tu trabajo, en tu escuela. No necesitas ser profesional. Y la vista que tiene Juan es que tienes que ser profesional y de su grupo, pero esa no era la vista de Jesús, esa no era la perspectiva de Jesús. Y si vemos lo que dice en Marcos 10, 35 al 45, dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros,
sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por rescate de muchos. ¿Puedes imaginarte esto? Hablando de inmadurez de los discípulos, y aquí vemos nuevamente a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Otra vez vemos a Juan, y se acerca a Juan, y está buscando, eh, ya vimos la parte donde le dice, este no anda con nosotros, no es de nuestro grupito, y se lo prohibimos. Ya vimos ese celo. Y luego ahora lo vemos buscando hueso, buscando posición en la vida eterna. Y le dice, Señor, concédenos que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, a tu diestra y a tu siniestra. Ahí nos vamos a sentar cuando venga tu reino. O sea, vamos a ser hasta arriba, o sea, mero, mero arriba, a un lado de Jesús, nada más abajito de Jesús. ¿Cómo se pusieron los demás discípulos cuando se enteraron? Porque se enteraron, aquí dice que se enteraron, ¿sí? Y la verdad es que no estaban contentos. Dice que se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Sí, y les han de haber ido a reclamar, oye, ¿cómo te pones a reclamar? O sea, nosotros también tenemos derecho, ya me imagino Pedro, ya ven como lo visceral, que era Pedro en ese momento. Ya me lo imagino, acuérdate, fue el que sacó el cuchillo para cuando iban por Jesús. Y ya me imagino Pedro venir contra ellos, ¿sí? ¿Y qué onda? ¿Cuál es tu problema? ¿Sí? ¿Cómo que quieres estar sentado a la diestra del Padre? Pues, ¿qué te crees? ¿A la diestra de Jesús, del Maestro? ¿Qué te pasa? Ya me imagino ahí peleando con ellos. Y la verdad es que a veces sí somos bien carnales, ¿verdad? Y sí nos interesan puestos, renombres, posiciones, títulos, ¿sí? ¿Y qué fue lo que Jesús le dice? Y a todos, y que quiere hacer. No, no es como en ese mundo, ¿eh? O sea, si estaban pensando que era como en este mundo donde el gobernante, el diputado, y ponle el título que tú quieras, senador, lo que tú quieras, regidor, todo lo que tú quieras. O sea, como que los tienen en un punto así de mucha importancia, aunque en México luego hasta los andan haciendo atentados, pero bueno, en ese tiempo no estaba de moda eso. Dice, se señorean sobre la posición que tienen, o sea, son tan arriba de todos. Y le dice, pero entre vosotros, aquí en nuestro reino, en mi reino, no funciona así. El que quiera ser más grande tiene que ser el siervo de todos. Ah, caray. Pues eso ya no me gustó. O sea, a mí me gusta como en este mundo donde uno se sienta a la derecha, otro se sienta a la izquierda, y tomamos de tu vaso, ¿verdad? O sea, somos así de cercanos, tomamos del mismo vaso. Sí, y sorpresa. Y dice Jesús, el que quiera ser el primero será el siervo de todos. Y luego les dice y pone el ejemplo, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero sino para servir. Y luego más adelante hasta les lava los pies a sus discípulos. Y ahí es donde vemos, wow, o sea, no es como yo pensaba, no es como este mundo me enseñó, no es una posición, aunque muchos en la actualidad todavía no entienden este mensaje de Jesús. Está hablando de ser el siervo de todos. Pues te dije que todos podemos ser ministros de tiempo completo, aunque no todos seamos profesionales. Y profesionales me refiero a que no hay otro trabajo, sino hay gente que sí se dedica a trabajar en la iglesia, pero tú puedes ser ministro de Dios de tiempo completo sin un puesto en la iglesia, porque tú puedes ministrar a las personas que te rodean, puedes ministrar en tu trabajo, puedes ministrar en tu escuela, tú puedes ser un pastor para esas ovejas que no tienen pastor. Y pregúntale a Dios cuál es el plan que Él tiene para tu vida. La verdad es que vemos algo impresionante en la vida de estos hombres que se comportaban tan carnales y después cuando reciben el Espíritu Santo cambia y escuchan la voz de Dios y Dios los guía. Cambian radicalmente a grado de que muchos de ellos son martirizados y sin embargo no se echan para atrás, no se rajan, siguen caminando. Algunos como Jacobo y Juan pedían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, a diestra y siniestra.
por razones egoístas. A lo mejor sí estaban pensando en el hueso y por eso Jesús les tiene que explicar que tienen que ser el siervo de todos y que Él vino a servir. Es como diciendo, en otras palabras, queremos ser el número uno y el número dos después de ti. Sí, pero Jesús dice, la manera de hacer eso es el siervo de todos. Sí, el problema es que el reino de Dios no es como el reino de este mundo, no te vas a señorear sobre ellos, no, no te hace más importante. El siervo de todos no, no es el más importante. Sí, la verdad es que la manera de pensar de Dios y la manera de actuar es muy diferente a cómo se actúa en este mundo. Y vemos que ellos buscaban reconocimiento. Y ese reconocimiento, dice Jesús, te lo ganas siendo el siervo de los demás. Cuando vemos estos discípulos, cuando estaban en el aposento alto y cómo Juan lleva un registro de ellos, encontramos también como lo menciona Lucas en los evangelios, vemos que Pedro corre hacia la tumba vacía y camina dentro de la tumba vacía. Sin embargo, Juan, en Juan 24, dice, no, espérense un momento, yo también estaba ahí. Y de hecho yo gané a Pedro. Yo llegué ahí primero. Sí, o sea, todavía vemos un poco de competencia con Pedro aquí y aquí Juan, donde a Lucas no lo menciona a Juan, pero él sí se menciona en su libro. Dice, yo llegué primero, yo agarré más rápido que Pedro. Sí, y bueno, seguimos viendo de cómo se ve Pedro y cómo se ve Juan en los evangelios. Pero luego también vemos que Pedro niega a Jesús y después pareciera que cuando leemos los evangelios nos dan la imagen como que Jesús está solo en la cruz del Calvario, pero luego Juan en el evangelio que él escribió dice, no, espérense un momento, yo sí estaba ahí. Y de hecho, yo era amigo del sumo sacerdote. Sí, y en los evangelios encontramos, como te decía, que no hay otros discípulos en la cruz, pero Juan dice, yo sí estaba ahí. Y de hecho, Jesús me encargó a su mamá. Sí, vemos que era un discípulo amado de Jesús. Estaba ahí también de cuando es en el Evangelio de Juan también donde vemos que Jesús le dijo a Pedro que lo iba a traicionar. También vemos de que habla acerca de cómo Judas lo iba a traicionar a Jesús. Vemos cosas interesantes en el Evangelio según San Juan, es más, cuando conocemos personas que apenas están conociendo el amor de Dios, siempre le decimos, comienza a leer el Evangelio, los Evangelios, pero te recomiendo que empieces por Juan. Y como te digo, es que Juan al final se le conoce como el apóstol del amor, es donde habla acerca de que Dios mandó a su único hijo, unigénito. Pero sí vemos que hubo una cierta rencillas con Pedro, te digo al principio como que sí había mucha carnalidad en estos discípulos y ahora, 2000 años después, cuando vemos estas historias y aunque las hemos leído cientos de veces, vemos que siempre encontramos cosas nuevas, interesantes sobre la vida de estos personajes. Bueno, vemos la razón del éxito de Jesús con ellos. Los discípulos que deseaban ser el número uno, y Jesús les dice, está bien, les voy a decir cómo llegar a ese punto. El que quiera ser el más grande de todos debe ser el último. Debe de ser el siervo de los demás. Es más, si quieres salvar tu vida, la tienes que perder. Si quieres guiar, tienes que servir. Entonces, Dios nos muestra un éxito más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestros deseos. Yo nunca he escuchado una plática de liderazgo terrenal mundano
donde digan que el líder debe de ser el siervo de todos. Eso solamente lo decía Jesús y lo sigue diciendo Jesús. Las pláticas de liderazgo terrenal hablan muy diferente de cómo guiar a los demás, de cómo enseñorearse de ellos, de cómo enseñarse de los recursos. Así como decía Jesús, así son los de este mundo. Sí, pero él tiene una manera muy diferente de hacer las cosas. Por algo decía que su reino no es de este mundo. Y mira, si vemos la descripción que se da de él en Gálatas 2:9, dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que vosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjate, aquí se le describe a Juan como una columna dentro de la iglesia. Y después de este pasaje, vemos que Juan desaparece de cualquier mención de él en las escrituras por casi 40 años. Y nadie sabe exactamente lo que está haciendo hasta que él escribe el libro de Apocalipsis. Y descubrimos que de esos 40 años, él ha estado calladamente sirviendo las 7 iglesias en la área remota conocida Asia Menor. Entonces vemos que Juan entendió este mensaje de Jesús, que el que quiera ser mayor debe de ser el siervo. Por eso es que ya no se le menciona en los demás libros del Nuevo Testamento como que Juan desapareciera. ¿Y sabes por qué? Porque el que está sirviendo a todos los demás no es alguien muy visible. Y él es fiel siendo siervo a los demás, sirviendo a las iglesias. Digo, nada más vemos aquí la mención de que se le menciona como una columna, pero la verdad es que está sirviendo a los demás y la próxima vez, 40 años después que se escucha de él, es porque él tuvo una revelación impresionante. No sé si tú sabías que el libro de Apocalipsis es el libro más leído de la Biblia. Sí, la verdad me llamó mucho la atención al ver las estadísticas. Y lo vemos en esta cueva en Patmos, y él no menciona de cómo está sufriendo en ese lugar. No vemos una descripción de su sufrimiento, vemos una descripción de la revelación que Dios le dio. Y todo el libro es una revelación donde está él viendo los ángeles, donde ve a Jesús, donde ve el trono del Padre, donde escucha las trompetas, y es algo tan impresionante la revelación que le está teniendo ya como un anciano, después de haber dedicado toda su vida a hacer lo que ha dicho Jesús, de ser un siervo de los demás. En ese momento es cuando recibe esta revelación que es de tanta importancia para la iglesia en los últimos tiempos, que nos habla de cosas que ya sucedieron, de cosas que están sucediendo y de cosas que han de suceder como si fueran círculos que se están cumpliendo. La verdad es que es impresionante la revelación que tiene Juan en este lugar y donde vemos que él aprendió a ser el último, por eso es que ya ni se le menciona en los demás libros de la Biblia, pero sí vemos que a él se le conoce como el apóstol del amor por las cartas que él escribió, y él está hablando del amor y está hablando del amor de Dios y está hablando de amarse los unos a los otros, y vemos que finalmente le entendió. Y cuando él entiende y cuando él se pone el ser el siervo de los demás, es cuando Dios le da esta gran revelación en esta isla, y donde él la escribe y nos la comparte. Y lo tenemos el día de hoy. Y yo le doy gracias a Dios porque Juan entendió. Y también escribió ese hermoso evangelio, del Evangelio según San Juan. Y yo agradezco a Dios por esa revelación que Dios le dio a su vida. Y mi oración para ti es que también nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros, como lo comentaba el apóstol Juan. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por la revelación que tú le diste a Juan, Señor. Y también queremos, Señor, aprender esta verdad que tú les dijiste, que tú le dijiste a Juan, Señor, de ser un siervo para los demás, Señor, y también queremos recibir revelación de ti, Señor, a nuestras vidas. Y será, Señor, siendo el que sirve a los demás, será, Señor, siendo aquel que pone tu reino primero y tu justicia, Señor, y que todas las cosas nos van a llegar por añadidura, Señor, y sin importar las circunstancias, Señor, queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas. Guíanos, Señor, a la verdad, Señor. Guíanos, Padre Celestial, en tus planes eternos, Señor. Y si hemos estado buscando puestos, posiciones, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu revelación toque nuestros corazones y podamos conocer ese amor del Padre a través de tu Hijo.
Gracias, Señor, por tus bendiciones en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, hermana, comparte este mensaje, dale like, nos vemos la próxima semana.